y aquí soy, de Quintana Roo. Hemos vivido los primeros 100 días de un gobierno federal polémico, arriesgado en temas sociales, confrontador ante las críticas, un presidente de la República que camina como ganso y es ganso y no se cansa, que usa la conseja popular de los dichos para arreglar asuntos de Estado, que toma decisiones de bote pronto y las sostiene, que crea dudas, pero también credibilidades, lo que le ha dado una popularidad enorme, la más alta en un primer mandatario en el mundo, según las estadísticas mexicanas, haciendo y deshaciendo, burlándose en momentos de sus críticos y dando la sensación de crear enfrentamientos, que recorre plazas hablando y mencionando miles y miles de recursos que se distribuirán entre la gente, pero en forma directa, entregados en las casas, sin intermediarios, porque el único que da y otorga es Él, y será Él quien mande y dé línea a la nación. En un formato de gobierno muy parecido al de Fidel Castro, pero sin encerrar a sus enemigos en la cárcel, mucho menos mandarlos al exilio, y tampoco cerrando fronteras para que nadie salga del país. Pero de que está haciendo sus padrones para control político, los está haciendo. ¿Qué y cómo han sido sus primeros 100 días? Subió de 30 millones de votantes a 60 millones de aprobaciones con lo que está haciendo, diciendo y señalando. Sobre todo en su ataque frontal contra la corrupción, que de palabras fuertes y altisonantes no ha pasado. Nadie está en la cárcel por ese motivo. En su campaña de posesionamiento como presidente de la República, va solo, porque la oposición no existe, está plegada. Unos por miedo, otros por abayazamiento y los demás porque están de rémoras con él. Le dio satisfacciones a la gente quitándole privilegios a los políticos y burócratas, aunque está pegándole a grupos duros y difíciles que lo apoyaron a morir: la CENTE, los empleados federales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los perredistas duros, los que no se fueron con Morena y con él. Pero también se le ve solo y luchando contra el mundo. El equipo, el del gabinete, no tiene independencia. Depende de él y de aparecer en sus mañaneras. En peor desamparo está Morena, muy alejado de AMLO en lo físico, porque en lo básico, en las decisiones, depende totalmente de él. Mientras J. Cole no encuentra el camino del partido, sigue en el de AMLO. Se rumoraba sobre riesgos en lo económico. No ha habido, y en contra de todos los pronósticos, la economía se ve sólida, se siente aún, y cuando no se crecerá arriba del 2% en el año. Hoy se burló de sus detractores y de los que esperaban un derrumbe económico, porque aunque él, presidente de la República, es muy casero, básico, que no entiende lo que es una calificadora internacional, se pelea con ellas y luego retrocede. Cuando un senador morenista que cree que es la señal para entrar a ser el salvador de su presidente, amenaza con meter una iniciativa de ley para desconocer a las calificadoras, y AMLO señalando que antes, cuando Pemex y CFE eran nidos de corrupción, de muy alta corrupción, las calificaban mucho mejor, sin entender que esos no son temas que califiquen, que las calificadoras solo revisan temas de inversión, de fortaleza económica, de movimientos en los mercados internacionales o caídas del petróleo, la falta de infraestructura en la generación de energía eléctrica, con las decisiones de no invertir en eso o simplemente de invertir de más en Pemex para construir refinadoras donde no se debe y con costos y tiempos que no dan para el sexenio. Lo que es más que un prietito en el arroz es la inseguridad con la que no ha podido. Estos han sido los 3 meses con más ejecutados en el país. Va la de la cola. ¿Qué pasó con la policía militar?
¿Por qué vino hasta el secretario de la Defensa del gobierno anterior hace apenas unos meses a dar su aprobación y a recibir la propiedad que el gobierno del Estado le entregó con todo y la inversión de más de 600 millones de pesos, según declaraciones de la época, para las instalaciones donde vivirían 3.600 elementos que desfilaron, que a la semana hicieron algunos de ellos un escándalo en la zona hotelera en estado de ebriedad, que se declaró que se construiría una escuela para sus hijos porque las escuelas de la zona estaban llenas, y de pronto el silencio. Varios meses se dieron casos muy fuertes de inseguridad y no se les veía. Ahora nos enteramos de que no se sabe cuántos quedaron aquí, que se tendrá que esperar a que inicie operaciones la Guardia Nacional para enrutar todo. Mientras, seguiremos en incertidumbre sobre cuál es la estrategia para contener la inseguridad creciente.